Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal GateW, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, como siempre su amigo Servidor Eduardo Quiñones de su canal GateW les trae los hechos, noticias, información, así también como los temas más importantes. Y mire, me voy a trasladar a Estados Unidos y México, a los dos países, y precisamente de qué manera afectó la tormenta invernal de este pasado 16 de febrero hasta el 19 de febrero, de qué manera afectó tanto a Estados Unidos y a México, y por qué afectó a México, y por qué Estados Unidos y su privatización ha sido un fracaso, y por qué le da la razón al señor Andrés Manuel López Obrador en su insistencia de volverse una nación totalmente independiente energéticamente. ¿Ok? Eso es lo importante aquí, exponer por qué es necesario la independencia energética de México. Y es que la tormenta invernal de este pasado 16 de febrero, bueno, del 15 al 18, cuando empezó a calmarse la tormenta, dejó a millones de damnificados, y las secuelas que vienen detrás precisamente de esta tormenta apenas se van a empezar a sentir. Y aquí queda mostrado cómo la enorme dependencia de México del gas de Estados Unidos afectó directamente a 10 estados mexicanos, y al final, por ciertas horas, afectó a todos y cada uno de los estados de la República Mexicana, a los 32 estados, en cuestión de horas. Pero fue restablecida completamente el pasado 17 de febrero, completamente por la Comisión Federal de Electricidad, completamente todo el servicio eléctrico de México, todo. En Estados Unidos, hasta este momento, justamente allá en Texas, la parte más afectada, en Tennessee, dos de las partes más afectadas precisamente por esta tormenta, simple y sencillamente hay todavía millones de personas sin gas, ni electricidad, ni siquiera agua. O sea, viven todavía en una situación catastrófica. Precisamente por eso, este pasado 18 de febrero, el gobierno del señor Joe Biden anunció o calificó lo que pasa en Texas como un desastre natural, o digamos un llamado, o digamos un estado crítico. Y con esto, cuando le dice un estado crítico, prácticamente esto significa, en cuanto se nombra a una situación como la de Texas, un estado crítico, un estado fallido o un estado en situación de catástrofe, prácticamente es para inyectarle billones y billones de dólares, digamos, al Estado para su recuperación. Ajá. Ok, entonces ya les dije más o menos toda la situación, ¿no? Entonces entremos aquí a lo importante. Aquí queda mostrado perfectamente que eso de la privatización es un fracaso, más allá de que guste o no. Y no voy a hablar de socialismo ni nada que se le parezca. Estoy hablando de la privatización. Y estoy hablando porque justamente en Texas es un estado totalmente independiente de otro tipo de energías. Todo lo establece el mismo estado, y el mismo estado, a través de sus empresas privadas, prácticamente les sirve la energía a toda la región del estado tejano, pero no tiene conexión con otros estados. Por lo tanto, al ser afectado directamente por esta tormenta invernal, y al haber sido afectados tanto la tubería de gas, de petróleo, así también como la del agua, todas las tuberías empezaron a reventar, empezaron a tronar, se congeló todo el líquido. Por lo tanto, por ejemplo, el estado de Texas quedó totalmente sin energía, se puede decir, sin energía, ya que las empresas de Texas prácticamente controlan todo el monopolio del estado tejano. Okay, más aparte sirven a otros estados de alrededor, incluyendo a los estados mexicanos del norte, como lo es Monterrey, como lo es Chihuahua, como lo es Tamaulipas, y otros estados que de una u otra manera sirven a otros estados del centro, como Durango, Zacatecas, Guadalajara, Tepic, y esto afectó directamente a todos y cada uno de nosotros gracias a las empresas privadas de los Estados Unidos. Así como lo está escuchando, en México fueron afectados aproximadamente 4.2 millones de mexicanos, especialmente de los estados del norte. Entre ellos estoy hablando precisamente del estado de Chihuahua, el estado de Monterrey, el estado de Coahuila, así también como el estado de Tamaulipas, y estos
que inyectan gas directamente a otros estados del centro o digamos del norte de México, como lo es Durango, lo es Zacatecas, lo es Nayarit y lo es Jalisco. Prácticamente se vieron afectados todos y cada uno de los estados de la República Mexicana, que de una y otra manera tienen conexión tanto con Estados Unidos, así también como las empresas nacionales como Comisión Federal de Electricidad. Pero la privatización fue lo que afectó directamente, o la dependencia del gas de Estados Unidos, especialmente de Texas, para los estados mexicanos fue lo que afectó directamente a el servicio eléctrico de México. Entonces, ¿qué significa esto? Significa simple y sencillamente que el gobierno del señor Andrés Manuel López Obrador, justamente después de que Comisión Federal de Electricidad restableciera por completo todo el sistema eléctrico de calefacción en México el pasado 17 de febrero, inmediatamente en la mañanera anunciara la necesaria e imperiosa necesidad de buscar la independencia energética. ¿Sí? La independencia energética. ¿Por qué es importante la independencia energética? Para que no vuelva a suceder lo que sucedió este 16, 17 precisamente de febrero con la tormenta invernal que afectó directamente a las empresas estadounidenses, pero debido a la dependencia de México del gas de Estados Unidos nos afectó directamente a todos los mexicanos. Claro, a todos los estados del norte también sufrieron las secuelas precisamente de esta tormenta invernal. Pero vamos a un punto del que no se está hablando. Voy a hablar de un punto del que no se está hablando. Las consecuencias de esto vienen, mire, cuando declaró el señor Joe Biden un estado de emergencia para Texas, pues prácticamente es para inyectarle billones de dólares en apoyo financiero, ¿ok? O sea, el gobernador de Texas lo sabe. El señor Ted Cruz, y estoy hablando precisamente del senador republicano que representa al estado de Texas, inmediatamente ante esta tormenta decidió tomar sus vacaciones allá en Cancún, México, con un clima extraordinario. Pero él abandonó su estado para ir a refugiarse allá, a donde hay sol, donde hay playa, donde hay mar, donde la temperatura es extraordinaria. ¿Qué le parece? Un legislador republicano abandonando a su gente a su suerte, que está sufriendo las peores consecuencias de esta tormenta invernal. Pero bueno, es que ellos tienen el dinero y cuando se les antoja que ya no les conviene estar en un lugar, vámonos de vacaciones. Bueno, dice que le pidieron sus hijas en las vacaciones, pero bueno, abandonó a su estado en el momento más crítico, porque sigue viviendo momentos críticos. 4.5 millones de personas hasta hoy, 21 de febrero, que no tienen gas, electricidad ni agua potable. ¿Qué le parece? Ok, pero vamos. Estaba hablando precisamente de que más de 135 millones de personas en Estados Unidos fueron afectadas por esta tormenta. Hasta estos momentos 4.5 millones, después de que se ha venido restableciendo el sistema, prácticamente están recibiendo, o 5.5 millones continúan teniendo problemas de todo tipo, incluyendo el de alimentación. Ok, pero vamos aquí a lo importante. Lo dije al declarar estado de emergencia, estado de desastre al estado de Texas, el señor Joe Biden, es para inyectarle billones y billones de dólares. ¿A quién se los va a inyectar? ¿A los ciudadanos del estado de Texas o a las diferentes empresas que prestan los servicios a todos los ciudadanos? Bueno, desafortunadamente esta ayuda millonaria, que va a ser no directamente para el Estado, sino para las empresas que dan servicio, estos servicios, el servicio de gas, de calefacción, el servicio de electricidad, el servicio de gasolina a todos los tejanos y a otros estados de alrededor, pues obviamente va a ser inyectado a todas las empresas. Pero hay algo de lo que no se habla. Por eso digo que la imperiosa necesidad de la independencia energética y el fracaso precisamente de la privatización es que justamente el gobierno de Estados Unidos dice que está haciendo todo lo posible, que está trabajando para restablecer el orden. Mire, hay algo en lo cual mienten de una manera, se puede decir, déspota o casi descarada. Porque el gobierno federal, y ya hablo del gobierno de Estados Unidos, ya sea Donald Trump o ya sea el señor Joe Biden o cualquiera que sea republicano o demócrata, no puede hacer absolutamente nada. Porque yo le he dicho que en Estados Unidos todo es totalmente privado. Por lo tanto, todas las empresas que prestan estos servicios a los ciudadanos de Texas, de Tennessee, de Sur Carolina, de North Carolina, de los diferentes estados afectados, son empresas privadas. Y el gobierno federal dice, estoy trabajando. No está trabajando, solamente está hablando con ellos para saber qué están haciendo, para reactivar todos los servicios. Nada más.
Pero no puede hacer absolutamente nada porque estas son empresas privadas. Todo lo construyen ellos, pero al mismo tiempo ellos cobran, pero cobran lo que se les antoja. No hay regulaciones, por lo tanto, ellos deciden y actúan conforme a los intereses. ¿Por qué digo esto? Porque los millones y billones de dólares que van a ser enviados al estado de Texas, a Tennessee y a otros estados que han sido afectados por esta tormenta, simple y sencillamente será nuevamente restituido a las grandes empresas que prestan los servicios. No a los ciudadanos, pero curiosamente, aquí viene porque es importante la independencia energética de México. Los diferentes estados, especialmente el de Texas, que van a recibir billones de dólares, va a ser para las empresas que fueron afectadas, no para los ciudadanos. Pero vamos a algo de lo que no se habla. Los diferentes, y yo escucho las diferentes regiones de Texas, de Tennessee, que no fueron, o que a las cuales no se les suspendió el suministro de gas, de gas o de electricidad y de todos estos servicios básicos, están recibiendo, y aquí tengo precisamente, biles, o sea, están recibiendo los recibos precisamente del consumo, del supuesto consumo de este servicio. En algunos casos, por más de $11,000, $12,000, $13,000, $14,000, $15,000. Se ha incrementado el precio para quienes no sufrieron ningún tipo supuestamente de daño y que recibieron durante esta tormenta todos los servicios por arriba de 300%. No, de 300%, o sea, no de 1%, de 2%, sino de 300 veces más el precio que pagaban. No sé si me expliqué correctamente. 300 veces más lo que pagaban. Por ejemplo, según algunos residentes de Texas, pagaban aproximadamente $40-50, entre $40 y $50 mensuales por un servicio. Mensuales. Pero ahora con esto están recibiendo los biles, o estoy hablando de los recibos de estos servicios, por 11, 12, 13, 14, 15 y $17,000. $17,000, algo que una persona en Estados Unidos con un salario mínimo no logra juntar en medio año de trabajo. ¿Qué le parece? Pero la empresa, según las diferentes empresas, han afirmado que justamente es para apoyar a quienes perdieron todo y para apoyar a la empresa para que pueda restablecer todo el sistema debido a que se encuentra colapsado. Ok, o sea, vamos. Todos los billones de dólares que va a inyectar el señor Joe Biden va a ser para las mismas empresas. Pero las empresas, para no perder, como son privadas, para no perder dinero, bueno, ahora todas las reparaciones, todo este personal que vamos a utilizar para reparar todo el sistema que fue afectado, vamos a cobrárselo a los residentes a los residentes que reciben nuestro servicio de nuestra planta o de nuestra empresa. O sea, ya le están cobrando a los ciudadanos tejanos, ¿ok? Y a los otros ciudadanos de Tennessee y diferentes regiones, las empresas privadas ya les están cobrando, digamos, cantidades exorbitantes para ellos recuperar. Ellos no quieren perder un solo penny. Es su inversión, pero dicen, ya ganamos billones, no vamos a perderlos. Ahora, todo este desastre causado por la naturaleza se lo vamos a cobrar a los residentes. ¿Qué le parece? Así funciona el capitalismo, desafortunadamente. O sea, las empresas, aparte que van a recibir billones de dólares del Estado, ahora están cobrando la reparación de toda la infraestructura a los mismos clientes. ¿Qué le parece? Esa es la privatización. Curiosamente, les guste o no a mis detractores, en México, gracias a que fue el plan DN3, y ya hablo del Ejército o Sedena, Secretaría de la Defensa Nacional, activada junto con la empresa Comisión Federal de Electricidad, que piensa y que quiere recuperar el gobierno mexicano, se restableció el servicio en 24 horas parejito para todos los mexicanos, pese a que se acabó el suministro precisamente de Texas para los estados del norte. Aún y con todo y eso, gracias a Sedena, gracias a la activación de los diferentes organismos que tiene México para restablecer el sistema eléctrico en toda la nación, gracias a Sedena, y hablo al ejército, gracias al ejército mexicano, gracias a su plan de N3 y gracias también a la Comisión Federal de Electricidad, que hoy está en manos precisamente del Estado y que pretende recuperarse por el Estado. Gracias a eso, México recuperó inmediatamente todos los servicios. ¿No le parece extraño que cosas que funcionan bajo un Estado y sin cobrarles un solo penny, ¿ok? Sin aumentar las tarifas a los ciudadanos, sin incrementar el precio de absolutamente nada? Lo he dicho y reitero nuevamente aquí. Con la llegada del señor Andrés Manuel López Obrador, pese a una crisis económica que se vive a nivel global debido a la pandemia, pese a esta pandemia y a esta crisis económica que vive el mundo,
El gobierno mexicano con el señor Andrés Manuel López Obrador no ha incrementado los precios básicos en ningún servicio. No lo ha incrementado. No ha habido gasolinazos, no ha habido incremento de precios, sigue todo estable. Gracias, ¿sabe a qué? A que está recuperando las empresas nacionales. Gracias a que ha empezado a crear programas de apoyo para los mexicanos en casos de desastres. Con el apoyo de la Sedena o del ejército mexicano, que no solamente defiende al territorio mexicano, sino también a los mexicanos que se encuentran en situación catastrófica o de desastre. Ahí está la diferencia entre la privatización, donde a las empresas no les interesa más que ganar, y si van a perder, prefieren cobrárselo al cliente, y no hay regulaciones que digan, no puedes cobrar estos precios desorbitantes como los que están cobrando en Texas. No pueden hacerlo. Si hubiera un gobierno que tuviera regulaciones sobre las empresas privadas, lo he dicho y reitero nuevamente aquí, dejar que las empresas se adueñen de la riqueza de la nación y que luego sean los prestadores de servicio cuando se vean en problemas, al primero que van a joder va a ser al pueblo. A ellos no les interesa más que ganar y nunca darle nada a cambio al pueblo. Pero les he dicho, les guste o no a mis detractores, la independencia energética, la independencia económica, la independencia social, la independencia militar es necesaria para cada estado. Y que cada gobierno utilice la riqueza de la nación en beneficio de programas que beneficien al pueblo. Muchos no han querido entender que eso nada tiene que ver con socialismo, sino utilizar la riqueza de una nación en beneficio de la nación. Aquel que quiera invertir de manera privada para la fabricación de automóviles, de aviones, de todo tipo de electrodomésticos, tiene libertad para hacerlo. Tiene libertad. Eso es inversión, pero no saqueo. Porque la riqueza del pueblo es del pueblo. Y solamente se garantiza cuando el gobierno la redistribuye en los diferentes programas sociales que necesita un Estado para crear una sociedad de igualdad. Para crear a una sociedad que tenga el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, así también como a los servicios básicos, de manera gratuita o de manera accesible, en base a su salario. ¿Ok? Les guste o no lo que yo digo, esa es la verdad, esa es la diferencia. El fracaso de Estados Unidos en su privatización total de todo el Estado y la diferencia entre un gobierno que trabaja junto con el pueblo y para el pueblo. Y que las empresas son y van a empezar a ser del Estado. ¿En beneficio de quién? De los ciudadanos. ¿Ve la diferencia? ¿Y por qué la necesidad de la independencia energética de México? Bueno, ahí tiene. Ahí lo tiene. Con esto le digo todo. Nos vemos a la próxima.